Hola, bienvenidos sean todos nuevamente a los alumnos de Inorgánica 2 de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, especialmente para los de la licenciatura de Química Industrial. Primeramente felicitarlos por haber llegado hasta este punto, que es prácticamente la culminación de el laboratorio que hemos estado abordando de manera virtual. Como ustedes pueden observar en el título, se trata acerca de la fisión nuclear. Evidentemente nuestro país no cuenta con ninguna central nuclear que dependa de la generación de este tipo de energía. Es por eso que aún si las condiciones hubiesen sido las adecuadas para llevar a cabo un laboratorio presencial, este laboratorio iba a ser sí o sí a base de un simulador, ya que no podemos contar ni a nivel de laboratorio con un ensayo o alguna práctica que pueda semejarse, ¿no?, a este tipo de obtención de energía. Para ello ustedes van a llenar el siguiente reporte tal y como lo han venido haciendo en los 4 reportes anteriores, con los nombres respectivos de los integrantes, y para ello tenemos estos 3 objetivos que los vamos a describir a continuación. El primero comienza con la descripción de un neutrón y cómo esta partícula sin carga puede dotar de energía a un núcleo y causar fisión. En el segundo objetivo tenemos explicar los productos derivados de un evento de fisión, y como tercero y último explicar cómo funciona una reacción en cadena y describir los requisitos para una reacción en cadena sostenida lo suficientemente grande como para hacer una bomba. Para la fundamentación teórica que tenemos hoy presente, debemos definir o determinar cuáles son los alcances de una fisión nuclear. La fisión nuclear es aquella reacción físico-química mediante la cual se parte el núcleo de un átomo. Mediante esta operación se obtiene una liberación exagerada en cuantificación energética. El núcleo de los átomos está compuesto, como ustedes ya lo saben, de protones y neutrones. Depende del elemento de la tabla periódica, la composición de estas subpartículas varía. Por lo tanto, ya es de su conocimiento que los protones poseen una carga positiva y por lo tanto tienden a repelerse con los electrones orbitantes, y los neutrones presentes, que son los responsables de la masa atómica junto con los protones, pues no tienen carga. Entonces, ¿qué es lo que mantiene unidos a estas partículas? La respuesta es sencilla. Es la fuerza nuclear, que es un centenar de veces más intensa que la fuerza electromagnética, y gracias a ella los nucleones, o sea los protones y neutrones, partículas subatómicas, permanecen unidos. El propósito de la fisión nuclear es alterar este equilibrio de fuerzas, es decir, romper esta fuerza nuclear presente y permitir que los nucleones se separen. Después de la fisión del núcleo atómico, tal y como ustedes lo pueden ver en esta imagen, obtenemos diversos fragmentos con una masa casi igual a la masa original, más 2 o 3 neutrones. Es destacable la liberación de estos 2 o 3 neutrones, porque son los que le permitirán una nueva reacción a un próximo átomo cercano. La suma de estas masas de fragmentos es menor que la masa original. La falta de estas masas se ha convertido en energía según la ecuación que tenemos en el primer párrafo en la parte final, que es la famosa ecuación de la relatividad de Einstein. Energía igual a masa por velocidad de la luz al cuadrado. En esta ecuación la E corresponde a la energía obtenida de esta liberación, M es la masa de la que estamos hablando independientemente del átomo, y la C es una constante que es la velocidad de la luz, como ya se los mencioné, y la energía obtenida se presenta en forma de calor. La fisión nuclear puede ocurrir cuando un núcleo de un átomo pesado captura
un neutrón, ya sea por fisión inducida o también puede ocurrir de manera espontánea debido a la inestabilidad de algunos isótomos, o como se le suele llamar fisión espontánea. Supongamos que un electrón, ya sea su tamaño comparado con el núcleo del átomo, es tan pequeño que sería como tirar un grano de arena sobre una pared. Es por ello que es necesario acelerar enormes cantidades de energía para que este núcleo pueda romper la estabilidad, o ya para llamarse de otra manera la inestabilidad, dependiendo de cómo sea la fisión, para lograr penetrar este núcleo y que estos fragmentos pues puedan separarse. En la parte final hace una aclaración muy importante, y es que podría efectivamente utilizarse un protón. Sin embargo, esta partícula posee una carga positiva, y en el núcleo de un átomo, ya sea de uranio, hay muchos protones con carga positiva, con lo que a una vez acelerado, este sería desacelerado por cargas de su misma naturaleza, llevándolo a una velocidad reducida incluso antes de acercarse al núcleo. Entonces es por ello que ocupamos de una partícula que no tenga carga, el neutrón, ya que esto no tendría problemas para acercarse al núcleo e impactarlo. En las plantas nucleares, el combustible más utilizado tiene una estructura atómica muy inestable y generalmente se utilizan átomos de uranio y plutonio. Las características de estos átomos es que son muy pesados y con una gran cantidad de protones con carga positiva en el núcleo. Al tener tantos protones con carga positiva, les cuesta mucho mantener estos enlaces de fuerza para mantenerse unidos. Por ese motivo es que el choque con un único neutrón es suficiente para desestabilizar toda la estructura y lograr fragmentarlo. Para esta parte deberán ingresar al enlace que es de pertenencia y autoría de la Universidad de Colorado, que genera simuladores gratuitos para estudiantes y docentes. El simulador se llama fisión nuclear. Ustedes deberán iniciar este simulador dando clic en el icono de play mientras este cargará. Es necesario que como requisito su ordenador cuente con la última versión de Java para correrlo o ejecutarlo en su manera respectiva. Una vez ustedes hayan abierto el simulador, podrán ver que en la primera parte lo que les pide es hacer disparar de la pistola de neutrones nada más un neutrón. Ahí ustedes podrán observar la inestabilidad energética y posteriormente la fragmentación de este núcleo. Es muy importante que presten atención a este tipo de observaciones, y por lo tanto ustedes también tendrán la libertad de hacerlo utilizando el simulador. El siguiente ejercicio corresponde a la pestaña de reacción en cadena. Este es un proceso mediante el cual los neutrones que se han liberado en una primera fisión o por inducción producen una fisión adicional en al menos un núcleo más o los diversos núcleos circundantes. Este núcleo atómico se fisiona y se libera a su vez más neutrones, dando la oportunidad a que el proceso se repita de manera simultánea. Estas reacciones en cadena pueden ser controladas o incontroladas dependiendo de lo que se quiera lograr con ellas. Las reacciones controladas serían las reacciones nucleares que se producen en centrales a base de reactores nucleares y que producen energía para el suministro de algunas otras empresas, o en dado caso para uso domiciliar, como ocurre en algunos países europeos. Las reacciones nucleares incontroladas por su parte se dan en el caso de armas nucleares en las que el objetivo es generar una cantidad de energía exactamente en instantes.
En esta siguiente parte lo que las instrucciones les piden es que la barra de uranio 235 la lleven de 0 a 100 y posteriormente disparen el neutrón a partir de la pistola de neutrones y ustedes podrán observar una reacción en cadena. Para esta parte realizan el mismo procedimiento anterior llevando de 0 a 100 el uranio 238. Proceden a disparar el neutrón y observan que no ocurre la reacción en cadena anterior. Para el último apartado denominado reactor nuclear, ustedes van a simular la producción de energía en un reactor nuclear, valga la redundancia. La teoría nos dice que para mantener un control sostenido de reacción nuclear por cada 2 o 3 neutrones que se han puesto en libertad, solo a uno se le debe permitir chocar con otro núcleo de alguno de los combustibles utilizados para la generación de este tipo de energía, ya sea el uranio o el plutonio. Si esta relación es inferior a 1, entonces la reacción va a cesar. Si es más grande, va a crecer sin control. Para controlar la cantidad de neutrones libres en el espacio de reacción se utilizan elementos de absorción de neutrones. La mayoría de estos, como ustedes verán, son controlados por medio de barras, denominadas barras de control, hechas de algún material que tiene propiedades para absorber neutrones libres. Muchas de ellas están hechas de boro o cadmio. Además de la necesidad de capturar neutrones, estos a menudo tienen mucha energía cinética, es decir, que se mueven a gran velocidad. En este ejemplo, tal y como ustedes pueden ver, se trata de un reactor nuclear controlado con barras. Es por eso que aunque ustedes disparen los neutrones, no se llevan a cabo reacciones en cadena descontroladas. Lo que sucede cuando una vez se retiran estas barras de control y se procede a resetear la disponibilidad de estos átomos de uranio y se disparan 2 veces los neutrones, tal y como nos dice la teoría, estaremos en presencia de una reacción en cadena que no está siendo controlada por la injerencia de estas barras, denominadas barras de control. Y por lo tanto, tendremos un incremento en la energía producida, tal y como podemos observar en las barras del lado lateral. Con estos 3 estudios realizados, podemos concluir la práctica número 5 denominada fisión nuclear, esperando que cada uno de ustedes pueda llevar a cabo los ejercicios a nivel de simulación. Es decir, que ustedes puedan usarlo y explorar y de primera mano entender cómo es que se llevan a cabo estos procesos de fisión nuclear.